Muy bien, vamos a ver entonces la parte práctica de las series de tiempo utilizando modelos tradicionales. Entonces, en toda esta primera parte, repito nuevamente, no vamos a estar haciendo train test split, sino que todas las comparaciones, ¿sí?, que vamos a evaluar, o sea, los modelos que vamos a evaluar y que vamos a estar comparando, vamos a entrenarlos sobre el dataset completo. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque son modelos o bien sencillos y lineales o bien modelos que se basan estrictamente en el pasado para estimar el futuro. Eh, Ahí estamos, digamos, seguros de que no estamos metiendo ningún information leak en el segundo de los casos, pero en los modelos lineales, si bien no es estrictamente hablando correcto con nuestra mentalidad de expertos en Machine Learning, evaluar algo sobre los propios datos con los cuales se entrenó, como en general tenemos muy pocos casos y como en general los modelos lineales no son capaces de overfitear, podemos, digamos, darnos el lujo de comparar el error cuadrático medio sobre el dataset completo, ¿sí? Esta es la forma en que se trabaja en los modelos de estadística más tradicional. En la próxima sección de Prophet vamos a usar cross-validation y las técnicas de evaluación propias de Machine Learning. Entonces, vamos a ver el conjunto de datos que vamos a usar. Es un conjunto de datos abiertos de distintos mercados de la India, donde la periodicidad, ¿sí? Lo primero que nos preguntamos sobre una serie de tiempo, ¿cuál es la periodicidad? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Sí? La periodicidad es mensual y lo que tenemos son el precio máximo, el mínimo y el precio modal, o el más frecuente, de valor del kilo de cebolla en los distintos mercados de diferentes ciudades de la India. Entonces vamos a empezar por importar las librerías. De nuevo, al estar en el mundo de la estadística tradicional, usamos esta librería StatsModels, ¿sí? Que tiene algunas pruebas de hipótesis, ¿sí? Tiene todo este conjunto de técnicas que vienen menos del Machine Learning y más del desarrollo teórico de la estadística, como por ejemplo este test de Dickey-Fuller que si recuerdan de la parte teórica, vamos a usar para evaluar la estacionariedad de la serie. Entonces, el dataset lo vamos a cargar de la nube de UMAI, ¿sí? Lo tenemos disponibilizado en esta URL pública y acá podemos ver todos los distintos precios de la cebolla, ¿sí? Y como vemos, la periodicidad es mensual y los últimos datos que tenemos disponibles, que están al final del dataset, son de diciembre de 2015. Revisamos los tipos de datos. Tenemos el año y la fecha, ¿sí? Tenemos por un lado el año y por el otro lado la fecha la tenemos como object. Entonces, lo que podemos hacer usando funcionalidad de pandas es convertirlo en un datetime index, ¿sí? Tiene sentido usarlo como datetime index porque eso nos va a dar algunas facilidades, sobre todo a la hora de rellenar valores faltantes, ¿sí? A la hora de graficar. Es una funcionalidad bastante práctica de pandas para trabajar con fechas, ¿sí? Podemos definir también este tipo de objeto, el period index, donde le pasamos una determinada frecuencia, ¿sí? Y automáticamente va a saber trabajar los valores faltantes y también podemos pasarle una columna de fecha en cualquier modo y fíjense que nos la completa, ¿sí? Nos completa este índice con una periodicidad no diaria, sino mensual, ¿sí? Acá, al haberlo pasado este parámetro frequency igual M mayúscula, o sea, month, y haber definido un period index y habérselo asignado a la propiedad, al atributo index del data frame, fíjense acá en esta columna que nos queda destacada, podemos ver el index y podemos ver que la periodicidad es exactamente mensual, mientras que cuando habíamos armado un datetime index, si bien la periodicidad era mensual, teníamos las tres posiciones de la fecha.
Entonces vamos a ver el espacio de años que cubre este data frame. Podemos ver que cubre 21 años desde 1996 hasta 2016 y podemos ver también cuáles son las ciudades, ¿sí? En este caso, cada una de las ciudades va a ser una serie de tiempos, ¿sí? Entonces, en el universo en el que estamos trabajando tenemos que definir un modelo diferente para cada una de las ciudades. Vamos a ver entonces cuál es la ciudad donde hay mayor sumatoria de unidades vendidas para quedarnos con una serie de tiempo, preferentemente la que tenga menos datos faltantes y menos ruido estadístico, que va a ser la más, digamos, voluminosa. Entonces esa es la ciudad de Bangalore y vamos a quedarnos con la ciudad de Bangalore. Entonces vamos a hacer este Boolean indexing, ¿sí? Con pandas. Fíjense que podríamos poner aquí el punto loc explícitamente, pero al poner una condición booleana entiende que queremos hacer un punto loc y que queremos hacerlo en el sentido de las filas, aunque podríamos también agregar el punto loc y los dos puntos para indicar que queremos todas las columnas y las filas únicamente donde la ciudad es igual a Bangalore. ¿Por qué hacemos este copy? Porque si no lo hacemos, al hacer este indexing, vamos a estar devolviendo una parte únicamente del data frame original y cada vez que querramos modificarlo nos va a tirar un warning de que en realidad estamos modificando únicamente una parte de un data frame original. Queremos, como no vamos a volver a usar el data frame completo, podemos hacer un punto copy y que se olvide, que refresque de la memoria esa versión original para trabajar únicamente con este subset y seguir de ahí adelante con la variable dfbang. No es que la variable df se vaya a pisar, pero sí queremos que todos los cambios que hagamos sobre dfbang no impacten a df y sobre todo no nos tiren ese warning que es bastante feo de ver. ¿Sí? Así que nos quedamos con la ciudad de Bangalore, que empieza con los datos en el 2004. Vamos a graficar utilizando pandas. Como ven, podemos usar el método plot y como teníamos el índice con una periodicidad mensual y era un period index, podemos simplemente invocar el método plot y pasar cuáles van a ser las variables que vamos a explicar. Entonces miramos el precio mínimo, el precio máximo y la moda. Obviamente el precio modal está en el medio y es el más estable, así que vamos a estar usando el precio modal. Como los valores vemos que crecen a lo largo del tiempo, ya nos podemos imaginar que esta serie no va a ser estacionaria, así que lo que podemos hacer es aplicarle una transformación logarítmica, ¿sí? Es una de las formas más comunes de tratar de convertir algo no estacionario en algo más estacionario, más plano, así que se empieza a acercar a una constante. Calculamos el precio logarítmico y ahora tenemos una serie un poco más limpia donde podemos detectar una tendencia y donde podemos ver ciertos ciclos que aparentemente se van a ir repitiendo, ¿sí? Entonces, esto es mucho más fácil de modelar que esto que teníamos aquí originalmente, que de repente empezaba a crecer exponencialmente y no sabíamos cómo reflejar en un modelo lineal. Ahora que tenemos el precio entonces en logaritmos, vamos a empezar con los modelos de pronósticos y vamos a comparar cuál es la performance de cada uno de estos modelos en términos del error cuadrático medio. Entonces vamos a plantear primero el modelo de la media constante, siempre tratando de predecir estos logaritmos, que son mucho más fáciles de predecir que la serie original. Entonces, calculamos la media del logaritmo, ¿sí? Y nuestra propuesta es, bueno, nuestro baseline es la media de este logaritmo siempre se mantiene, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el precio original, el precio siempre va a ser la exponencial de ese promedio del logaritmo.
Entonces, si vemos un gráfico de este modelo, pero sobre la serie original, ¿no? Sobre el logaritmo, nos queda que es muy malo justamente a la hora de captar este crecimiento exponencial. Igualmente es mejor hacer la media sobre el logaritmo que sobre el valor real, porque si no nos quedaría sumamente lejos de todos estos valores más bajos. Pero de todas maneras, la verdad es que si bien capta más o menos bien esta parte de la serie, para esta parte de la serie es marcadamente malo. Vamos a calcular entonces nuestro baseline, ¿sí? Nuestro error cuadrático medio cuando predecimos únicamente utilizando esta media fija y nos da un error cuadrático medio de 683. Vamos a crear un data frame, ¿sí? Lo creamos a partir de una lista de nombres de columnas y le vamos agregando los datos utilizando este método loc, empezando por el índice 0 e indicando cuál es el nombre de columna que vamos a ir rellenando en cada caso. Y con esto tenemos nuestro primer modelo o baseline que tiene un error cuadrático medio de 683. Vamos a ver ahora un modelo de tendencia lineal, ¿sí? Esto es una simple regresión en contra del tiempo. Para eso tenemos que crear una variable que nos vaya representando los periodos, empezando por el 0 y terminando por el máximo mes que hayamos alcanzado, donde cada uno de los meses va aumentando el valor de esta variable de 1 en 1. Entonces, a ese baseline de la media vamos a darle la posibilidad de por lo menos ajustar una tendencia y darse cuenta de que el precio está creciendo, ¿sí? Es muy sencillo igual lo que vamos a estar haciendo, pero por lo menos damos esa posibilidad. Entonces creamos esta variable timeIndex y lo hacemos dividiendo el timeIndex, que es la fecha máxima menos la mínima, ¿sí? Perdón, la fecha corriente actual menos la mínima, que nos da como resultado un intervalo de tiempo y lo vamos a dividir por el valor de un mes. Entonces, 2 meses dividido un mes nos da 2, ¿sí? Porque queremos tener justamente un índice entero. Es interesante, perdón, ver todas las operaciones sobre los valores. Perdón, ahí corrí 2 veces la celda. Y ahora tenemos nuestro time index que empieza en 0 y va aumentando los meses de 1 en 1. Entonces vamos a usar, en lugar de scikit-learn, porque estamos en un mundo de nuevo bastante más estadístico, vamos a usar ordinary least square, ¿sí? Un método de stats model para fitear justamente un modelo lineal. Podemos ver el resumen estadístico, ¿sí? De este modelo lineal. Podemos ver si el p-valor nos da que la variable es significativa, que efectivamente nos da un p-valor significativo. Y podemos usar este modelo para predecir. Vamos a ver cómo se ven graficadas las predicciones de este modelo. Fíjense que ploteamos el time index contra las predicciones del modelo lineal que calculamos en modellinear.predict. No le pasamos sobre qué valores queremos predecir, entonces predice directamente sobre los propios valores con los cuales entrenó, ¿sí? Noten eso. Y se nos forma este modelo lineal que a simple vista pareciera ajustar muchísimo mejor que el modelo original. Sin embargo, vemos hay algo para mejorar, porque vemos que los residuos no son completamente aleatorios, sino que cada residuo está fuertemente correlacionado con el residuo que vimos en el periodo anterior, inmediato anterior, ¿sí? Se van primero todos para arriba, luego todos para abajo, luego todos para arriba. Eso es un comportamiento que deberíamos poder modelar. No parece ser un comportamiento de ruido estocástico o aleatorio, con lo cual nos da la idea de que hay algo que estamos dejando afuera de nuestro modelo. Entonces vamos a calcular la exponencial de nuestras predicciones.
Acá tenemos el precio verdadero, ¿sí? El precio en términos no de logaritmos, sino como estaba expresado originalmente. Podemos calcular el error cuadrático medio y con el método .log lo colocamos en la posición 1 y vemos cómo mejoramos con respecto a el modelo de media fija. Fíjense que el error cuadrático medio bajó bastante. Vamos a plotear ahora las dos estimaciones juntas y, como se imaginan, el método de ajuste con pendiente ajusta bastante mejor. Muy bien.